en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Les parece bien si oramos? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su presencia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él, que es el Dios eterno, saca tiempo para hablarnos a nosotros. Que Él nos hable es un privilegio grande. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Reconocemos tu presencia, por tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, es palabra tuya. Por dignarse a hablarnos a nosotros, siendo tú quien eres, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que se manifestó en carne, que fue a la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y todo lo hiciste porque nos amas de una manera entrañable, Señor Jesús. Reconocemos tu favor, lo reconocemos hoy más que nunca y nos disponemos a escuchar con toda reverencia y con humildad la palabra tuya, que seguramente será provechosa para nuestras vidas, conforme a tu propósito, conforme a tu intención. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos. Saludo también a la hermana Yasmín, que creo fue la que me llamó con la venia de nuestro querido hermano Arnulfo, me hizo la invitación para estar aquí con ustedes. Este pasaje que leímos es un pasaje que tiene una palabra clave. Una palabra que quiero resaltar esta mañana. Y usted se preguntará cuál es la palabra clave que el hermano quiere resaltar de este versículo que leímos. Es la palabra instruye. Esa es la palabra clave. Cuando yo leí esa palabra instruye, me pregunté. Cuando yo leí, gracias hermano, cuando yo leí esa palabra instruye, me pregunté, sonó fuerte, ¿cierto? Cuando yo leí la palabra instruye, me pregunté qué quiere decir instruye. Pues la palabra instruye quiere decir colocar dentro. Porque nosotros no queremos solamente y no predicamos solamente para que la gente entre al cielo. Y usted dirá, suena un poco raro eso. Nosotros vamos más allá. Nosotros predicamos para que el Dios del cielo entre a la gente. Y para que una vez el Dios del cielo esté en el corazón de la gente, las personas puedan entrar al cielo. Si yo les preguntara a ustedes esta mañana, ¿cuántos quieren entrar al cielo? Seguramente que todos me dirían a una sola voz, amén. ¿Hacemos el ejercicio? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Todos. Pero si yo le preguntara a los amigos que están, ¿cuántos quieren que el Dios del cielo entre a su corazón? Amén. Porque cuando el Dios del cielo entra al corazón, yo estoy listo para entrar al cielo. La familia, los padres, somos, me incluyo yo ahí, somos responsables de algo que el Señor nos ha delegado.
Nosotros no solamente queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos. Por supuesto que sean buenos ciudadanos sería un logro muy importante. No pretendemos solamente que ellos estudien una carrera, una técnica o un tecnológico. Nosotros vamos más allá y ojalá que fuéramos más allá. Nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos, porque siendo salvos son buenos ciudadanos. Si son salvos serán buenos estudiantes y si son salvos serán buenos hijos. Entonces nosotros vamos mucho más allá. Nosotros queremos que nuestra familia sea salva. Entonces, lo que pretendemos es que nuestra familia y nuestros hijos se encuentren a sí mismos y encuentren las respuestas al porqué de sus acciones. A veces nosotros predicamos el qué, pero a veces nos quedamos cortos en predicar el por qué. Pero el por qué es la mamá del qué. Cuando digo que es la mamá del qué, es que el por qué es el que determina qué hacemos. El por qué tiene que ver con la intención con la cual nosotros hacemos las cosas. Porque hay personas que hacen cosas buenas con malas intenciones. Le dijo un joven al pastor: pastor, tengo novia y me voy a casar. Y el pastor le dice: oiga, qué buena obra esa. Y le preguntó: ¿y usted por qué se quiere casar? Dijo: es que necesito quien me lave y me planche la ropa. Una mala intención. Entonces hay buenas acciones con malas intenciones. Usted puede tratar muy bien a su hermano, pero la intención es que su hermano le preste un dinerito que usted necesita. Entonces, aquí no solamente estamos apuntando al qué, estamos apuntando al por qué. Entonces, no queremos que ellos entiendan solamente el qué de sus acciones, sino también el por qué. Entonces, esa es la labor de los padres. No solamente darles instrucciones, debemos guiarlos por un camino de descubrimientos. No solamente pastorear sus pensamientos, sino que ellos disciernan el porqué de sus pensamientos. Entonces, para eso se necesita una comunicación abierta y honesta, para que ellos entiendan el propósito de la vida. Entonces, estamos de acuerdo que queremos que nuestros hijos y nuestra familia sea salva. Entonces, no solamente instrucciones, debemos pastorear a nuestros hijos no solo a la conducta, sino al corazón. Nosotros casi siempre pastoreamos a la conducta y nos olvidamos de pastorear ¿a qué? Al corazón. Y fíjese usted, le voy a contar algo que me pasó a mí. Le voy a compartir algo. Un día con mi esposa le compramos un balón a nuestros 2 nietos y les entregamos el balón. Y nuestros 2 nietos, cuando recibieron el balón,
se agarraron el uno contra el otro por el balón. Y el uno decía, mi balón. Y el otro decía, no, es mi balón. La pregunta que yo les hago a ustedes esta mañana es, ¿qué harían ustedes ante una situación de esas? Piénselo un momento. ¿Qué haría? Le voy a compartir lo que me han dicho. Alguien me dijo, compraría otro balón. Alguien me dijo, les quitaría el balón. Alguien me dijo, partiría el balón en dos. Y alguien más dijo, no, yo les enseñaría a compartir. Pero note usted que todas esas soluciones apuntan a la conducta. Pero ¿cuál es la raíz de la conducta? Ese es el asunto. Ahí hay dos niños que son egoístas. El problema no es el balón, el problema es el egoísmo. Entonces, fíjese usted, hermano, que uno a veces trata de solucionar el problema pastoreando a la conducta. Cuando lo que pretendemos, creo que fui yo el que bajé aquí el sonido. No miren para allá, miren para acá. Culpable. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que nosotros a veces pastoreamos a la conducta y nos olvidamos de pastorear ¿a qué? Al corazón. Pero yo les quiero dar una noticia esta mañana. Del corazón es que sale la conducta. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu conducta. Dame, hijo mío, tu corazón. Señor va en conquista del corazón. Entonces, ¿por qué es que pastoreamos a la conducta? Porque es que la conducta equivocada nos molesta, nos irrita, nos pone de mal genio. Cuando un niño se comporta mal, a uno se le ponen los pelos de punta. Y usted dirá, hermano, ¿y eso de pastorear a la conducta qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Tiene mucho de bueno. Pero es que el peor enemigo de las cosas buenas no son las cosas malas. El peor enemigo de las cosas mejores son las cosas buenas, porque solo lo bueno se puede mejorar o se debe mejorar. Lo malo, si usted lo mejora, se vuelve más malo. Si usted mejora a un ladrón, cuídese, porque le hace el robo perfecto. Pero los que se pueden perfeccionar son los santos. El hermano Arnulfo está aquí perfeccionando santos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que él colocó a unos evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas. ¿Con qué propósito, iglesia? Perfeccionar. Entonces, del corazón es que sale la conducta. Dame, hijo mío, tu corazón. Y luego sí, miren tus ojos por mis caminos. Entonces, vamos a pastorear al corazón. La Biblia dice que el hombre bueno saca cosas buenas de su corazón. Y el hombre malo, ¿qué saca? Cosas malas de su corazón. Pero ¿cómo tener un corazón bueno? Fíjese usted,
el Señor no quiere solamente que actuemos bien. El Señor quiere que seamos buenos. Porque no todo el que actúa bien es bueno. Pero el que es bueno, actúa bien. Hubo un rey, Amasías. Oiga, yo he llamado a ese rey un rey que nos enseña una verdad muy profunda. Y yo lo llamé el síndrome de Amasías. Amasías era el nombre de un rey. Pero ¿qué dice la Biblia de Amasías? La Biblia dice que Amasías hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Fíjense que uno puede hacer lo recto, pero no de perfecto corazón. Entonces, el Señor no está interesado solamente en cambiar lo externo. El Señor quiere cambiar lo interno. Los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, miran las acciones, pero Dios no mira las acciones solamente, mira el corazón. Entonces, cuando el Señor nos envía su palabra, porque esta palabra no es del predicador, esta palabra es palabra de Dios. Palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas. ¿Y qué más? Los tuétanos. Y discierne. ¿Y qué más? Y las intenciones del corazón. Y que cuando un niño rompe una porcelana, usted no lo castigue por romper la porcelana. Pregúntele por qué la rompió. Porque si el niño fue imprudente y se tropezó y la rompió, es una cosa. Pero si el niño es rebelde y coge la porcelana y la tira contra el piso con enojo, con rabia, con rebeldía, es otra cosa. Entonces no se quede en la porcelana, vaya un poco más allá. Entonces necesitamos que nuestros hijos entiendan no solamente lo externo de lo que hicieron mal, sino lo interno de lo que hicieron. Recordemos, y esto es bueno que lo recordemos, Dios trabaja de dentro hacia afuera. Nosotros a veces tratamos de afuera hacia adentro, pero Dios, que es Dios y que es sabio y que se las sabe todas y que hace una obra eficaz, efectiva y eficiente. Él no comienza desde afuera, Él comienza desde adentro. El nuevo pacto es eso. La ley no escrita en tablas de piedra. Eso es lo externo, ¿no? Moisés escribió la ley ¿en qué? Pero el nuevo pacto es la ley escrita no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y dice en otra porción bíblica también,
que Él quitará el corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. Aquí estamos nosotros reunidos porque Él hizo ese milagro. ¿Verdad, hermanos? ¿A cuántos el Señor les cambió el corazón de piedra y les dio un corazón de carne? Entonces, nosotros no solamente damos normas, no solamente damos normas, nosotros enseñamos principios. ¿Cuál es la diferencia entre una norma y un principio? En que el principio tiene que ver con la causa por la cual yo actúo. Y la norma está mirando solamente al mandamiento, al reglamento. Y fíjese usted que una cosa es un principio y otra cosa es una práctica. Van dos conductores por una avenida. El semáforo se coloca en rojo. Ambos se detienen. Y cuando le preguntamos al primero por qué se detuvo, él dijo, porque hay un policía ahí. Y si me paso, me hacen un comparendo. Y al otro le preguntaron, ¿y usted por qué se detuvo? Dijo, porque llevo a mi esposa y a mis hijos. Y no quiero causarles ni un daño a ellos y ni un daño a alguien que pase en el otro sentido. ¿Cuál actuó de acuerdo a la ley, a la norma, al reglamento, al policía? El primero. ¿Y cuál actuó de acuerdo al principio? El segundo. El problema del que actúa por la norma es que el día que no haya policía, se pasa en rojo. ¿Ha visto usted en Medellín a alguien que se pasa en rojo? Yo lo he visto, ¿cierto? ¿Y no ha notado que ellos miran a un lado y a otro? ¿Sí ha visto a los motociclistas? Ellos miran para el derecho, para el izquierdo, para adelante, y si no hay un policía, adiós semáforo. Entonces, hermanos, nosotros si vamos a hacer una labor misionera, debemos pastorear a la conducta. Y si queremos hacer una labor misionera, debemos enseñar no normas, sino principios. Porque el que actúa por principios es igual donde lo pongan. A él no está pendiente del policía. Haya policía o no haya policía, él se detiene. Porque actúa de acuerdo a principios. El que actúa de acuerdo a principios, vuelvo y lo repito, es igual donde lo ponga. Entonces, les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que hay que hacer bien a aquellos que nos maltratan. ¿Sí dice la Biblia así? Pero resulta que el niño viene de la escuela y le dice a la mamá, mamá, un amiguito de la escuela me está haciendo bullying. ¿Qué le dice la mamá? Mijito, no se deje. Nosotros somos mansos, pero no mensos. Eso está en contra de la Biblia. Eso está en contra de los principios bíblicos. La blanda respuesta, quítala ahí. Vence con el bien el mal. El mal no se vence con el mal. ¿Sabe que nuestra sociedad vence el mal con el mal? Si alguien está matando, entonces hay que matar al que está matando. Entonces, esa es la ley humana.
Pero el nuevo pacto dice que hay que amar a nuestros enemigos. Y que si nos dan una mejilla, hay que devolverle el golpe. No, hay que poner. Oiga, qué tremenda es la Biblia, ¿cierto? Qué tremenda es la palabra de Dios. Pero usted me preguntará, hermanos, ¿qué tiene de malo ministrar a las acciones, a las prácticas, a la conducta? Pues ya les dije que eso no tiene de malo nada, pero es insuficiente. Y usted me preguntará, ¿por qué es insuficiente? Le voy a decir por qué. Porque cuando usted pastorea la conducta, usted libra al niño de las consecuencias del pecado. Y eso está bien, ¿cierto? No meta el dedo, no cruce allí, no salte, no brinque, no se suba a la plataforma. Eso es a la conducta. Y cuando predicamos o enseñamos o ministramos a la conducta, libramos al niño de las ¿qué? Consecuencias del pecado. Pero cuando ministramos al corazón, libramos al niño del pecado. Y claro, la sociedad, muy bien intencionada, ha procurado librar a la gente de las consecuencias del pecado. Mire, yo voy por una avenida y de pronto encuentro una valla así gigante que dice, si bebió, entregue las llaves. Yo les pregunto, ¿lo libró de qué? ¿De un accidente? ¿De qué más lo libró? De un comparendo. ¿De qué más lo libró? De matar a una persona. Pero pregunto, ¿lo libró del alcoholismo? Sigue siendo alcohólico. Y usted sigue por la misma avenida y encuentra otra valla que dice, sexo seguro, use preservativo. ¿De qué lo libró? De una enfermedad venérea. ¿De qué más lo libró? De un embarazo. Pero lo libró del adulterio y la fornicación. Entonces, mire, Dios no vino solamente a librarnos de las consecuencias del pecado. Él vino a librarnos del pecado. Es verdad que el pecado tiene consecuencias. Y por eso, al librarnos del pecado, nos libró de las consecuencias. Es que nuestro Dios hace una obra perfecta. Y nosotros somos llamados como padres a hacer una buena obra en nuestros hijos. ¿Me están entendiendo? Entonces, es que la ley es imposible para el hombre sin Dios. Es algo imposible cuando uno está separado de la gracia de Dios. La ley lo único que hace es mostrarnos la necesidad de la gracia. La ley es como un espejo que le dice a uno que tiene la cara tiznada. Usted se pone delante de un espejo y el espejo le dice, oiga, tienes tiznada la cara. Pero le pregunto, ¿le limpia la cara? No se la limpia. Pero el Señor le pone uno el espejo, le hace ver que tiene tiznada la cara y hace lo que es necesario, nos limpia la cara. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todas. Entonces, todos nuestros hijos deben internalizar el mensaje del Evangelio. Mire, nosotros en la escuela dominical, digo nosotros, yo fui maestro de escuela dominical cuando comencé mi vida cristiana. Y nosotros le enseñamos a los niños
a ser como Sansón, fuertes, a ser como David, a ser como Elías, a ser como Eliseo, a ser como Moisés, a ser como Josué. Pero nos quedamos cortos y nos olvidamos que más grande que Moisés, que más grande que Elías, que más grande que Eliseo, que más grande que Salomón, es el Dios de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros queremos no solamente que nuestros hijos conozcan a Salomón, conozcan al Dios de Salomón. No solamente que lean la palabra y se enamoren de la palabra, que se enamoren del Dios de la palabra. A veces nos pasa a nosotros los pastores, y me confieso aquí como pastor, que a veces nos enamoramos más del ministerio que del Dios que nos dio el ministerio. ¿Cierto? Oiga, y les quiero contar algo aquí en confianza. Ustedes son personas que me inspiran confianza. Resulta que un predicador comenzó a chatear con una muchacha. Usted sabe, ¿no? Chatear. Y comenzó a lanzarle piropos. Y la muchacha le contestó, oiga, pero usted no es que es un predicador. Y él le contesta, sí, pero es que también soy humano, usted entienda. ¿Sabe qué le dijo la muchacha? Le voy a contar a los directivos. ¿Sabe qué le dijo? No, porque pierdo mi ministerio. Le dolía más perder el ministerio que perder la salvación. Entonces, que nuestros hijos se enamoren del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra, del Dios de Elías. Entonces, que vivan bajo el reinado de Dios. Oiga, ¿sabe que la doctrina sobre el señorío de Cristo es de las más importantes que hay? Mire lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo, inspirado por Dios, por supuesto. ¿Sabe qué dijo Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego dice cuál es la palabra de fe. Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Y creyeres en ¿dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. Entonces, si nuestros hijos escucharan, creyeran, asimilaran, internalizaran esto, serían salvos. ¿Y qué es lo que tienen que internalizar? Número uno, que Jesucristo es el Señor. Y número dos, que Él resucitó de entre los muertos. Resultado, se es salvo. Porque cuando uno predica el Evangelio es lo suficientemente capaz para transformar una vida. ¿A cuántos el Señor les ha transformado la vida a través del Evangelio? ¿Cierto? ¿Y qué es el Evangelio? ¿Sabe que yo hice un ejercicio una vez en un grupo de pastores? Les pregunté, bueno, ¿qué es el Evangelio? Les voy a contar lo que me correspondieron, antes de que ustedes me respondan. Uno se paró y me dijo, pastor, el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Son las buenas nuevas. Otro se levantó y me dijo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso está en la Biblia. Pero esas dos cosas se quedan cortas. Y usted me dirá, ¿y por qué se quedan cortas? Le voy a explicar. Yo soy una persona inconversa. Es un ejemplo. Yo soy
una persona no creyente, no bautizada. Y voy por la calle y me sale un evangelista y me dice: señor Fernando, le tengo una poderosa noticia. Y yo me pongo muy contento. Y luego me dice: esa noticia es tan poderosa que le va a cambiar la vida. Y yo me pongo más contento. Y llego a mi casa y mi esposa me dice: ¿por qué estás tan contento? Digo: porque me encontré una persona que me dijo que me tenía una noticia poderosa y que esa noticia poderosa me iba a cambiar la vida. ¿Sabe qué me preguntó mi esposa? ¿Y cuál es la noticia? Le dije: no sé. El evangelio es buena noticia porque anuncia que el Dios del cielo se manifestó en carne. ¿Le parece es una buena noticia? Que se manifestó en carne para poder ir a la cruz, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día y que vuelve otra vez. Esa sí es la buena noticia. Entonces, a veces decimos y a veces predicamos los efectos del evangelio. Usted va a dejar de fumar, va a dejar de ser mentiroso, va a dejar de adulterar, va a esto. Esos son los efectos del evangelio. Pero nosotros no predicamos los efectos del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio que produce los efectos. A veces uno escucha evangelistas y no hace fuerza, dice: ojalá predique el evangelio, porque está predicando es los efectos del evangelio. Pero no hay que predicar solamente los efectos del evangelio. Hay que predicar a Jesús y su obra en el Calvario, que eso es lo que produce el cambio en la vida de nosotros. Entonces, recordemos que entonces el corazón determina la conducta. Entonces, ya les dije que la conducta mala irrita. Y uno piensa que ya ha hecho la tarea cuando el niño se comporta bien. Y ya dijimos que esa es parte de la tarea. Porque mire, los niños a veces se comportan bien. Y yo quisiera que nosotros como iglesia entendiéramos y nos inscribiéramos en la escuela de la obediencia. ¿Cuántos están dispuestos a inscribirse en la escuela de la obediencia? Entonces le voy a hablar de la primaria, del bachillerato, de la universidad y del posgrado de la obediencia. ¿Cuál es la primaria de la escuela de la obediencia? La obediencia por temor. Es decir, yo me porto bien porque si no me porto bien me castigan. Ese es el primer nivel, la primaria. Vamos con el bachillerato. Cuando yo obedezco por deber, es decir, me toca obedecer. El pastor se le ocurrió y me dijo: pues yo no quiero mucho, pero me toca obedecerle. ¿Ese es el qué? El bachillerato. La universidad de la obediencia. Obediencia por causa de la conciencia. Porque es que la conciencia le redarguye a uno cuando uno actúa mal. ¿Usted no le ha pasado? La conciencia le dice: oiga, joven, eso no estuvo bien. Y uno dice: oiga, conciencia, cállate la boca, no me hables, estoy ocupado. Porque la conciencia lo redarguye a uno. Entonces uno puede obedecer por causa de pero les voy a enseñar el posgrado de la obediencia. Obediencia por amor. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Es la pregunta. ¿Estamos en primaria? ¿Estamos en bachillerato?
¿Estamos en universidad o estamos en el posgrado? Pues el Señor quiere que usted y yo nos graduemos en la escuela de la obediencia. Entonces, que el niño no solamente obedezca porque le tocó, que el niño obedezca porque ama a su padre, ama a Dios y se ama a sí mismo. Porque el amor a Dios y al otro es el resumen de la ley. Toda la ley en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti. ¿Cuántos se han leído toda la ley y los profetas? Te dirán, no hermano, yo no me lo he leído todo. Bueno, les tengo una buena noticia. Aunque usted no se lo haya leído todo, usted va a ganar el año si ama a Dios y ama a los demás y se ama a sí mismo. Entonces, vamos a pastorear, esa es nuestra misión, la que comienza en casa. Vamos a pastorear al corazón. El niño tiene que entender, y eso es lo que tenemos que llegar a ese punto, el por qué actuó mal. Entonces, vamos a pastorear a la conducta. Y fíjese usted, hermano, el amor, que dijimos que era el posgrado, ¿cierto? El amor es el verdadero y único motivo válido para servir a Dios. Y usted me dirá, hermano Fernando, ¿de dónde saca usted eso? De la Biblia. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba? 3 veces. Yo me hice esta pregunta, ¿por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Algunos dicen que fue porque lo negó 3 veces. Otros dicen que allí hay una enseñanza etimológica, que usó la palabra eros, que usó la palabra filos o fileo y que usó la palabra ágape. Es decir, el amor sensual, eros, el amor fraternal, filos, y el amor sacrificial, ágape. Pero yo les voy a compartir lo que yo pienso. Y si no estamos de acuerdo, no importa. Seguimos siendo amigos, ¿cierto? Mire, yo creo que el Señor le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Para que Pedro entendiera cuál es el verdadero motivo para servirle. El verdadero motivo para servirle es el amor. Eso de ir y predicar el evangelio a toda criatura le suena a uno como un mandamiento, porque hemos hecho de las formas verbales imperativas mandamientos, pero no todas las formas imperativas verbales son mandamientos. Si yo le digo, póngase en pie, eso suena a un mandamiento, pero no es un mandamiento, es una invitación. Si yo le digo, tomen asiento, eso suena a un mandamiento, pero no es un mandamiento, es una invitación. Y el Señor en el nuevo pacto no da mandamientos, invita, porque Él no obliga a nadie. ¿Es así?
Por eso es que hay gente que se pierde. Porque aunque el Señor dice arrepentíos y creed, que suena como a mandamiento, hay personas que no lo obedecen. ¿Y Dios los obliga? No. Simplemente no quiero obedecer. Y se acabó. Es no y punto. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? No. Bueno, ya tomó su decisión. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? Sí, ya tomó su decisión. Y el Señor es tan respetuoso que respeta esa decisión. El Señor no obliga a nadie. El Señor invita. Yo estoy a la puerta y llamo. Y tumbo la puerta. Cuando no la abren, Él no la tumba. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él no es un Dios arbitrario, no, Él es un ser respetuoso de su decisión. Ojalá que los amigos que están aquí tomen una buena decisión, porque eso depende o ser salvo o no serlo, o ir al cielo o ir. Suena fuerte eso, ¿cierto? Pero así aunque suene fuerte, eso es lo que dice la Biblia. El que no creyere será condenado. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que el único motivo válido para servirles es el amor. Y cuando el Señor da esas formas verbales en imperativo, no es una orden, es una invitación. Y fíjense ustedes que eso es válido solamente a partir de la cruz del Calvario en adelante. Él dijo, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Suena como a un mandamiento, pero no es un mandamiento, es una invitación. Y mire, ¿y por qué es una invitación en el nuevo pacto? Porque Él nos ha participado de su naturaleza. Si yo le digo a un tigre, tigre, le ordeno que coma carne, ¿qué me dice el tigre? Valiente mandamiento. Eso es lo que a mí me gusta. Y si el Señor dice, orad sin cesar, ¿qué va a decir el tigre? ¿O qué vamos a decir nosotros? Para hacer una analogía entre el tigre y nosotros, ¿qué vamos a decir? Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Vaya al culto, valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Lea la Biblia, valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, aquí no hacemos las cosas por obligación, aquí hacemos lo que nos gusta. Porque el Señor es el que ha puesto en nosotros el querer y luego el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Mire, si yo les dijera, hermano, yo hablo en lenguas angélicas y humanas. ¿Sabe qué me dice la Biblia? Fernando, tú puedes hablar muchas lenguas angélicas humanas, pero si no tienes, serás como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe, o sea que produce un olor que el oído no quiere escuchar. Oiga, retiñe, ¿cierto? Como que molesta. Y si yo le dijera, hermano, yo tengo profecía y entiendo todos los misterios y toda la ciencia y tengo toda la fe que soy capaz de trasladar montes. El Señor me dice, tú puedes tener toda la profecía, entender todos los misterios, tener toda la fe que transporte montes,
pero si no tienes amor, tú no eres nada. Suena fuerte, ¿cierto? Y yo dijera, un momentico, Señor, yo le voy a repartir todos mis bienes a los pobres, les voy a dar de comer a los pobres, les voy a entregar mi cuerpo para ser quemado. Señor, ¿qué me diría? Fernando, tú puedes repartir todos tus bienes a los pobres, dar de comer a los pobres, puedes entregar tu cuerpo para ser quemado, pero si no tienes amor, perdiste el año. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? Que nuestros hijos se enamoren de Dios. Y termino contándoles una historia. ¿Me permiten que les cuente una historia? Mi esposa me la ha escuchado muchas veces, pero hoy me la va a escuchar otra vez. Resulta que el Señor me regaló 3 hijas mujeres y todas tuvieron novio. ¿Y sabe qué pasaba? El novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y el novio ahí. Y nosotros le decíamos al novio, oiga, hermanito, usted tiene que trabajar mañana. ¿Sabe qué decía él? Sí, y seguía ahí. Y luego le decíamos, hermanito, Bogotá es peligrosa de noche. Ya, sí, Bogotá es peligrosa de noche. Y seguía ahí. ¿Sabe qué era lo último que le decíamos? Mire, váyase. Por favor, váyase. Y se salían a la puerta y ahí duraban media hora. Al fin se iba. Y a la media hora sonaba el teléfono. Y se ponían a hablar. Entonces, ella le decía, mi amor, cuelga tú. Y se ve que le decía, no, cuelga tú. Al fin colgaba. Y yo aprendí una lección. Y un día le dije a la iglesia, no le voy a pedir que evangelice, ni le voy a pedir que venga al culto, ni le voy a pedir que ore, ni le voy a pedir que lea la Biblia. Lo único que le voy a pedir es que se enamore de Jesucristo. ¡Chao! Porque si nuestros hijos se enamoran de Jesucristo, hemos hecho la tarea. Yo quisiera preguntarle a los amigos, ¿cuántos quisieran empezar una historia de amor con Jesucristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están dispuestos? ¿Les suena la idea? Enamorarse de Jesús. Les quiero contar, amigos, que hubo uno que por amor no tuvo en cuenta el ser Dios, en ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, por amor se hizo como nosotros, por amor se humilló a sí mismo, por amor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, así como fue tan grande su humillación, es grande su exaltación, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Vamos a orar en esta mañana.